Hola, muy buenas tardes. Les agradezco por haberse reunido con nosotros el día de hoy en este webinar. Agradezco mucho la puntualidad. Nos excusamos un poco por el pequeño desfase de tiempo que hubo, pero bueno, creo que va a valer la pena. También agradezco mucho a todas las personas que nos han venido acompañando en este tipo de webinars de transferencia de información, transferencia de tecnología y pues esperamos que nos vayamos sumando con más temas, con más asistentes y que realmente se respondan muchas preguntas, haya muy buena interacción y que sobre todo el contenido sea pertinente, interesante y diferente de alguna manera. Recordemos que nuestra dinámica, voy a iniciar con mi tema, luego viene el ingeniero Jesús David Osorio, que nos va a explicar un poco del tema de concretos y esta correlación y coexistencia entre encofrados, formaletas y concreto. Habrá, después de cada locución, después de cada intervención de los expertos, por decirlo así, vamos a tener una jornada de preguntas y respuestas que ustedes harán y nosotros buscaremos ir respondiendo en la medida de irlas leyendo. Por favor, hagámosla desde el panel de preguntas y respuestas, no desde el chat, sino desde el panel de preguntas y respuestas. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a tocar un tema no nuevo para algunos de los asistentes, ojalá nuevo para la gran mayoría, y es el concreto y los encofrados. Estamos afirmando que es la mejor combinación para la construcción de edificaciones. Si bien todos estamos familiarizados con este tipo de temas, yo sí quiero como llevarlos un poco de la mano sobre por qué es que vemos que hay una combinación interesante. Yo diría que es una combinación perfecta. Cuando yo hablo de una combinación perfecta, me refiero a que hay un aporte como tal. En este aporte como tal, vamos a ver que hay muchos actores que en realidad les interesa que el encofrado, además de darle forma a este concreto, nos dé una serie de atributos o de beneficios. Y les estoy hablando de un tema de tranquilidad y les estoy hablando de un tema de seguridad. Creo que por primera vez o en pocas de las charlas las hemos enfocado hoy en día a esto. Y creo que al haber tantas marcas, tantas opciones disponibles, es muy pertinente uno saber, poder elegir y centrarse realmente en qué atributos son los que yo debo valorar y buscar al momento de elegirlos. Cuando nosotros tenemos moldes, cada vez se ha visto en muchas marcas que ha habido una reducción importante de los accesorios. Hemos buscado aligerarlos, hemos buscado que sean las menor número de piezas posible y hemos buscado que la cara de contacto o que esa obra terminada, que ese concreto terminado, recién desencofrado, luzca lo mejor posible. Realmente la única forma de lograrlo es que la respuesta del molde en sí a las solicitaciones de un vaciado, de un llenado de este molde, pues realmente sean asumidas por el molde y tengan un comportamiento esperado y controlado. Insisto en eso. Yo puedo decir que sé hacer encofrados, puedo decir lo que sea, pero yo tengo que darle al constructor y al usuario un producto que en definitiva tenga todas sus especificaciones controladas y que yo pueda realmente dar ciertas garantías. Es por eso que a mí me van a buscar a la final. Cuando hablamos siempre, básicamente, y es casi lo primero que buscan muchos de los constructores y es un gran acabado. Sí pasa por ahí la decisión, definitivamente hay que comprometer un gran acabado, hay que buscar este gran acabado y les muestro abiertamente una imagen, a la izquierda la pueden ver y se puede ver un muro muy normal, es un muro de 15 centímetros, pero este muro, ¿qué tiene de interesante? Tiene interesante que está extremadamente bien consolidado sin ser un hormigón o un concreto autocompactante. ¿Qué tiene interesante este muro? Que vemos aristas muy pronunciadas, que vemos unos filos bastante bien presentados. Y a la final, créanme que esta foto de la derecha que les estoy mostrando
es de este mismo departamento ya con una serie de terminaciones. Para que nos entiendan, esto es un edificio en Guadalajara, México, estrato 4-5, el equivalente pues al 4-5 nuestro, o sea, residencial medio, medio alto. En ese orden de ideas, aquí hubo una premisa muy bien cumplida y fue que el constructor realmente, al tener una cara de contacto y unos resultados del muro, como lo podemos apreciar en la foto de la izquierda, luego cuando él quiere dotar a este apartamento ya terminado con acabados y terminaciones de un muy buen acabado premium, pues realmente su inversión fue directamente proporcional a esos espesores que él tuvo que ir aplicando en esos paños de muros y de cielos. A la final, él 4 milímetros usó estuco en cada cara y luego dio, sí, 3 manos de pintura y quedó totalmente complacido, no hubo texturas, no hubo nada. A la final, vemos que sí, cumplió el encofrado, cumplió como cara de contacto, cumplió como un producto terminado de primera, pero a la final yo quiero cumplirle a este cliente, a este constructor, dándole el menor acabado o el menor espesor requerido para que pueda lucir una muy buena superficie. Eso lo logramos. Entonces, si algo aporta un encofrado a nivel de su cara de contacto, es que esa piel que se va realmente a calcar en el concreto terminado, sea tan premium como queramos o tan gruesa, también pueden haber encofrados que le apunten una obra gruesa, ¿por qué no? Entonces, sepamos de entrada qué es lo que vamos a exigirle a este tipo de encofrado y obviamente determinar qué es lo que yo requiero para una u otra faena de obra. Es algo muy importante, les hablaba hace un momento de seguridad, de tranquilidad. Nosotros, si bien le estoy dando la tranquilidad y la seguridad al constructor de que está cuidando su presupuesto, de que está teniendo un buen producto terminado, donde está teniendo unos mínimos espesores de recubrimiento o de correcciones, realmente hay que darle una seguridad muy, muy, muy fuerte al operario. Esta imagen que ven ahí me gusta mucho porque está mostrando dos etapas de un edificio. Es un edificio que se construyó de 14 pisos, se está bombeando, ahí donde ven, está la autobomba ya haciendo el llenado del molde, pero ustedes ven que tanto el sitio donde está el molde armado como un nivel inferior, que es, digamos, donde se hizo el último vaciado de este molde, todos cuentan con un sistema de seguridad en altura, que no basta con las ménsulas o pasarelas, sino que realmente tiene que obedecer una modulación de una fachada preexistente, no puede ser simplemente una pasarela estándar que yo voy a ir armando y ustedes solucionan, realmente no. Insisto, si yo he de querer darle esa tranquilidad a un cliente, a un constructor, realmente debo hacer y diseñar esto como como anillo al dedo. Así como el molde obedece un diseño totalmente propio del constructor, el sistema de seguridad no puede ser un sistema de seguridad genérico, debe ser diseñado, modulado para eso. Entonces ahí vemos las dos etapas, el molde vaciándose, vemos un nivel inferior que todavía cuenta con este sistema de trabajo seguro en altura que está garantizando que todas las personas que trabajan en fachadas cuentan con una superficie antideslizante, cuentan con una serie de barandas con guardapiés que soportan 200 kilogramos por metro lineal y que estamos cumpliendo realmente con creces todas las normativas y obviamente están avaladas por una serie de cálculos y demás. Entonces, hay que buscar esta seguridad. Dios no lo quiera, pero no queremos accidentes. En la fachada, ya después de un segundo piso, uno puede tener fatalidades. Y ustedes no se imaginan esa inyección de productividad que uno le da a un armador. Hablemos de esta foto que estamos viendo del módulo de arriba, al armador que está armándose encofrado, valga la redundancia, pero la seguridad que yo le doy al que viene abajo, haciendo esos resanes de los orificios por donde pasan las corbatas o los tirantes, o algún maquillaje de algún tema puntual. Entonces, eso yo lo traduzco automáticamente en rendimiento. Yo no puedo eximir una construcción industrializada ni un proceso acelerado de, de un factor de seguridad enorme, porque justamente estamos tan a la contrarreloj que muy posiblemente vamos a tener gente circulando y que con afán lo que va a hacer es tender a
producir o generar un accidente, de modo que podemos controlarlo bastante bien y eso es algo que los moldes aportan. Un molde modular como los que estamos viendo aquí te están aportando eso. Busquemos eso desde todo punto de vista. Yo creo que ahí yo no debería buscar la economía, se lo digo de todo corazón. Tengo que darle seguridad al operario. Aquí sigo con el operario y sigo con el constructor. Aquí les voy a mostrar algo muy sencillo y me refiero a que nosotros calculamos basados no en lo que pensamos está bien, sino que hay publicaciones que realmente nos regulan y están normalizando este tipo de encofrados. Y aquí les estoy citando el ACI 3478, donde nos habla de los factores mínimos de seguridad que deberían tener los diferentes equipos que componen un encofrado, de los accesorios, ¿ya? Hasta el molde mismo. Y miren que me pide un factor de 3 cuando yo ya tengo cargas vivas e impacto, ¿ya? En los anclajes del encofrado y me siguen pidiendo de 2 hasta para las manijas que pueda tener mi molde para transportarlo, me piden un factor de seguridad de 2. A eso me refiero con que no podemos deslindarnos de eso. Si hablamos que hay un molde modular, si hablamos que funciona, que tiene una cara de contacto fantástica, pues realmente yo a mi cliente, al constructor, debo decirle, ese molde está totalmente diseñado para las solicitaciones, aún más tiene una mayoración, tiene un factor de seguridad de 2. Eso es importante saberlo, es importante que hay premisas de diseño que no podemos simplemente desconocerlas o pisotearlas. Habrá algún proveedor que no estime este tipo de factores de seguridad, pero la invitación es que valoremos esto y que siempre todas las personas que quieran hacerse un molde modular, a industrializar, realmente empiecen a ahondar un poco en eso. Mucha gente dirá, el que compra, por ejemplo, dirá, no, a mí me sirve cualquier molde. A la final, no. Cualquier molde, estoy haciendo vivienda de un piso, de 2 pisos, en altura, muy vertical. Ya vimos que no es tan así. Realmente conozcámoslo, sepamos cómo está hecho, cómo está diseñado, escuchemos el proveedor realmente qué es lo que me quiere contar y exijámosle a este proveedor qué es lo que debe él cumplir y debe asumir como proveedor de encofrados. ¿Más seguridad para el constructor? Claro que sí. Nosotros hablamos que podemos tener hasta 3 milímetros de deformación en la cara de contacto. Aquí ya estamos hablando de cara de contacto. Aquí ya estamos hablando de posible ondulación resultante. Más allá de eso, más allá de los 3 milímetros, aquí hay algo muy importante que quiero que se nos grabe. Primero, que existe un factor de seguridad cuando yo digo que mi molde soporta 60 kilopascales, porque así me lo exigen, y es de 2. Cuando yo hablo que hay deformaciones de milímetros, eso es totalmente sano y es totalmente agradable poder saber que mi proveedor, mi fabricante de encofrados está cumpliendo y conoce también su producto que me dice que se me va a deformar, se me va a deformar hasta tanto. ¿Por qué para mí eso es valioso? Porque conozco mucha gente, he conocido muchos moldes que se jactan de no deformarse, que se jactan de estar en cero su deformación y que aguantan unas presiones. Claro que hay moldes que aguantan muchísimo. Este que le estoy mostrando acá, que es de aluminio, aguanta 60 kilopascales y hay moldes que te aguantan los 70 y los 80 kilopascales, claro que sí. Pero debemos saber usar esta información, debemos saber cuál es mi requisito en obra, ¿ya? Y debemos saber que mi proveedor de encofrado conozca realmente su molde, su producto, ¿ya? Y si es afín con lo que yo estoy presupuestando. Si yo les digo que con 3 milímetros de deformación y que con 4 milímetros de estuco, ustedes van a poder tener una superficie lisa, pues como que hace match, pero yo jamás voy a hablar de 3 milímetros de estuco y decirle a un cliente que usted va a pintar directamente y que no va a tener ningún tipo de huella o de rastro, pues no. Entonces realmente hay que entender y hay límites, claro que sí, pero preocupémonos por entender realmente qué hay detrás de todo esto. Nosotros debemos hablarles con toda la claridad del caso y darles toda la seguridad a ustedes de cuánto se me va a formar, si voy a tener una ondulación, si no la voy a tener, si el molde se me destruye por presiones o no se me destruye, pero es información que ustedes deben cobrarnos a nosotros. Aquí les muestro un corte muy simple, no nos centremos en eso, simplemente entendamos que aquí les estoy mostrando 2 muros.
un muro más alto que otro. Y miren cómo a medida que yo tengo mayor altura de este muro, que lo vemos en corte, yo voy a tener un incremento de estos tirantes transversales que nos mantienen las dos caras de contacto y soportan la presión hidrostática o la presión del vaciado. A mayor altura, automáticamente yo debo incrementar este número de corbatas, llamémoslo así. Pero ¿a qué voy con esto? Que si yo digo que necesito 2, 3, 5 o 7 de estos tirantes o corbatas, eso obedece a un cálculo que debe estar enmarcado dentro de factores de seguridad, insisto, y lo vimos hace un momento. Cuando yo les pongo este caso que es un poco más crítico, que puede obedecer a uno de nuestros productos, donde en su panel de 40 solo usa 2 o 3 corbatas, pues imagínense, la solicitación está siendo mucho más alta, estamos teniendo todavía mucha más exigencia de este molde y nosotros como fabricantes, para decirles a ustedes, esto les va a funcionar así, así, ya está, realmente tenemos y tuvimos que haber hecho suficientes pruebas, suficientes demostraciones y haber tenido un prototipo lo suficientemente probado y comprobado para poder decir tenemos un producto. Exíjanos eso. Dense el gusto de elegir entre qué proveedor a ustedes los llena de seguridad. Aquí vemos algo, es para que entiendan, es una simulación básicamente de cómo es el efecto de la deformación en un panel donde tiene estas dos corbatas. ¿Por qué se los muestro? Me interesan dos cosas, que detecten cómo es el comportamiento realmente de un panel de muro, digamos que es un panel de muro. Miren que tiene unas zonas que están teniendo una mayor deformación. Y si vemos en el código de colores, vemos que esta deformación en este panel, con estas condiciones de carga, básicamente es presión hidrostática. Este panel está teniendo una deformación controlada que no está llegando, no está superando los 2 milímetros. Entonces, esto es sano tenerlo. Esto es sano que todos los constructores estén inquietos por eso, porque a la final, insisto, yo puedo haber presupuestado un tipo de acabado, pero este simple comportamiento de un panel que yo haya desconocido, que no haya preguntado o simplemente que no me hayan contado, puede echarme a perder hasta un equilibrio financiero de un proyecto. ¿Por qué? Porque en vez de poner 4 milímetros, terminé poniendo yo 1 centímetro, exagerando, pero puede suceder. Entonces, es importante que lo sepamos. Esto en el muro. De todas maneras, este es un panel de losa, está un poco recortadito, pero la misma historia. Podemos pensar que el panel de losa es el que menos solicitación tiene, es verdad, es el que menos exigido está, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque la carga hidráulica o de concreto que tiene este panel básicamente es el espesor de la losa distribuido en su área. De acuerdo, pero aún así vemos que hay todo un movimiento y hay toda una deformación. Recordemos, los moldes tienen ese comportamiento y siempre están en el campo elástico, o sea, el molde se deforma y se recupera al desencofrarse. Está diseñado para eso. Está diseñado para que se deforme. Entonces, sí es muy conveniente que conozcamos esto y que sepamos determinar qué seguridad me estás dando y qué tan afín o qué tan compatible es con eso, con ese deseable que yo tengo para mi obra. Aquí hay algo muy interesante y es, me sigo acogiendo al ACI. ¿Por qué me acojo al ACI? Es una publicación del Instituto Americano del Concreto que se encargan de estudiar mucho, estudian muchísimo y ellos luego dan un compendio de normas, llamémoslo normas, pero realmente no es una norma, son sugerencias que ellos hacen muy amables y que nosotros deberíamos prestarle un poquito de atención. El ACI 117 nos dice que para un concreto arquitectónico, o sea, a la vista, uno podría tener una deformación en 3 metros de hasta 6 milímetros. Nosotros estamos en 3 milímetros, esa es nuestra oferta de valor en nuestro caso. Pero si vemos bien, aquí yo les estoy proyectando ya lo que dice justamente la serie en esta tabla. Vemos el grado 1 arriba, es el grado para hormigón a la vista, y vemos que para una altura menor o igual a 3 metros, o sea, un entrepiso típico que usamos nosotros en edificación, de vivienda, inclusive hasta comercial en algunos casos, pues podríamos tener algún tipo de desviación o tolerancia o deformación en esa planeidad
de hasta 6 milímetros. Cuando yo tengo un molde que se me deforma hasta 3 milímetros, pues estoy en un 50% de eso. Pero debemos conocerlo. Créanme, si hay publicaciones que están hablando y están, digamos, restringiendo ese tipo de deformaciones porque los moldes en sí están diseñados y hechos para deformarse. Trabajo mío como constructor será saber cuál es el que se me sirve, saber cuál es la deformación con la que presupuesto, saber si soy capaz de mantener y cerrar y culminar un proyecto con esas deformaciones que me está procurando un molde. Entonces, es importante que lo conozcamos, no le tengamos tanta, digamos, un poco como de recelo. Hay gente que piensa que el molde que se le deformó, que está errado, que no, nada de eso. Realmente pasa por ahí, es algo que nosotros entregamos, es algo que nosotros analizamos y que es una deformación, escúchenme bien, es totalmente controlada y planeada para que suceda tal cual. ¿Qué más aportan los moldes? Hasta aquí les he hablado de esa seguridad que yo necesito. Si yo soy constructor, si yo soy operario, tengo un molde, yo quiero saber que él resiste. Yo quiero saber que él me permite un armado con seguridad si es que yo voy a tener gente circulando en fachadas. Y tengo que saber que hay unos factores de seguridad que están cumpliendo para que yo pueda realmente tener una vida útil esperada de este molde. Entonces, ahí hay un factor de seguridad, ahí hay un aporte en seguridad que a la final se traduce en tranquilidad. Eso no tiene precio, como dice la propaganda, así de simple. Estoy comprando tranquilidad, estoy comprando seguridad, realmente debo buscarlo y seleccionar muy bien. Les digo que aportan versatilidad y productividad escalable y se los voy a demostrar. Al ser modular, el molde lo que hace es similar a un mecano, donde yo armo una tipología, puedo desarmar, armar otra, tener un juego de piezas para armar otra tipología y puedo usar, reusar, poner y quitar. Eso lo hace versátil, definitivamente. Y cuando les hablo de productividad escalable, me refiero a que, y les voy a dar unos ejemplos concretos de cómo clientes mismos se han encargado de estos moldes que han adquirido, los han dotado de otro tipo de beneficios. Ellos mismos se han inventado formas de desde acarrearlos hasta de armarlos en grandes formatos donde escalan automáticamente la productividad. Mientras yo te digo que con seres humanos y todo manual vamos a estar armando X cantidad de molde por metro cuadrado, realmente cuando yo digo que puedo escalar eso es que con simples ajustes, que se los voy a mostrar ahora, yo puedo mayorar muchísimo, aumentar muchísimo esa capacidad que puedo tener yo de armado o de rendimiento de armado por metro cuadrado o de rendimiento de armado por día, por jornada, por hora, como lo quieran ver, pero realmente hay cosas muy interesantes acá. Aquí tengo un pequeño video de cuando hablamos que son flexibles, cuando hablamos que hay sistemas flexibles y que son escalables, este video que tal vez muchos lo conocen, pero realmente este video lo que está generando es una mezcla de dos cosas que ya lo hemos comprobado, realmente han incrementado casi en un 40 o 45% el rendimiento de cualquier molde de mano portable. Tal vez no lo proyecte todo, solo quiero mostrarles básicamente la idea y que entiendan el concepto. Esto es una gran obra en Brasil. Vemos la altura, ya sabemos que hay dos equipos, pero quiero que entremos en materia. Miren esto. Aquí ustedes pueden ver, se está izando con grúa un panel en gran formato que lo llamamos gang y adicionalmente tenemos un sistema de seguridad en altura, llamémoslo pasarelas, un sistema de andamios que es trepante y también es la misma grúa que lo va izando. Además tiene dos niveles. A la final que estamos viendo, sí, hay una grúa. Esto no es requisito del sistema, eso fue requisito del constructor y lo que se hizo fue, si ya hay un elemento o un equipo que me va a estar elevando mecánicamente, pues aprovechémoslo y quitémosle gente, démosle más seguridad, minimicemos la circulación por fachadas sin haber tenido
un sistema de andamios como el que vemos. Entonces ahí todas las fachadas, cuando hablamos de paneles gang o panel de aluminio para los muros, todas las fachadas se están elevando con grúa en gran formato, como lo vieron al comienzo del video, y todo ese sistema de andamiaje que ustedes están viendo ahí, que tiene 2 niveles, básicamente lo que está es garantizando que la circulación ahí se da, sí, solo sí, cuando está ya montado el sistema. O sea, esto se monta con una facilidad donde solamente interviene gente que está del lado interno del muro. Luego del lado externo lo que se hace es una fijación y se coordina desde la parte alta de donde está la fachada. Entonces sí se puede tener una muy buena mezcla que está dándoles mucha versatilidad y está mayorando mucho la velocidad. Aquí es una foto simplemente en la que yo les ilustro el panel de gran formato. Puede medir hasta 6 metros en nuestro caso. Lo van izando con grúa. Entonces estamos minimizando sensiblemente la cantidad de gente que está ahí operando. Y ojo, estamos minimizando al 100% la gente que arma el sistema de seguridad, pues este lo van trepando usando la grúa y haciendo una fijación interna. Miren esto. Aquí era cuando les decía que se puede escalar la productividad inclusive con formas insospechadas. Esto es un cliente nuestro en Estados Unidos que decidió que sus losas, ahí vemos las losas por el lado de su cara de refuerzo, y decidió que quiere hacer un izado de las losas y hacer un montaje de losas lo más rendidor posible y eliminando el mayor número de personas posible. En Estados Unidos, a diferencia nuestra, pues la mano de obra realmente cuesta muchísimo más, no solo mucho, muchísimo. Así que ellos quitarse 1 o 2 personas por armado, por vivienda, realmente es un buen de dinero. Así que lo vemos, lo armaron, rigidizaron el sistema y lo que hacen posteriormente es entregarlo al telehandler para que vaya y lo monte en su respectiva zona. Miren el tamaño de esa losa. Eso no es un panel de muro, es una sucesión de paneles de losa. Ustedes los pueden contar, se ve hasta las losas puntal. Entonces, con eso, ¿realmente qué se está ganando? Insisto, se escaló a mayor productividad. Lo que ya se tiene, nuestro mismo cliente lo mejoró. A nosotros nos encanta eso. Realmente, el límite, vemos que cuando uno se toma en serio, que realmente con este tipo de sistemas yo puedo otorgarlos y llenarlos de mayores atributos, no hay límite. No hay límite, es un poco de creatividad, un buen sistema que ya existe, puede ser el nuestro, insisto, y para que me entiendan, esto que estamos hablando es muy transversal a todo tipo de encofrado, ¿ya? Todo tipo de encofrado debería modular, debería aportar esto que estamos viendo. Ustedes juzgarán qué es lo que les sirve, qué es lo que no, o cómo desean ustedes atacar sus obras, pero realmente es algo muy bonito y digno de verse. A esto nos referimos cuando hablamos de tener un molde que sea escalable en su productividad. Aquí vemos algo muy interesante. Cuando hablamos de encofrados modulares, en nuestro caso son reusables. X vida útil. Cada marca tiene una cantidad de vida útil que ellos logran según unas condiciones de operación. Que sean remodulables. Y aquí me detengo un segundito. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esa posibilidad de que ese mecano lo puedo remodular y lo puedo convertir a ciertas tipologías, pues a la final yo lo que estoy es reusando ese reuso a mí. De entrada me está quitando consumo de madera, de entrada me está reduciendo a mí mucho desperdicio de no estar involucrando otros materiales y otros materiales que a la final se convierten en escombro. Entonces, sí hay un aporte interesante, sí se puede apuntar a tener sostenibilidad y una reducción de desperdicios con un molde modular, claro que sí, independiente del material. Ah, que es que hay unos materiales que yo tengo que reemplazarle la cara de contacto cada cierto uso, hay unos que no. Bueno, eso es lo que nosotros debemos ir viendo. Pero el concepto de modular es lo que ustedes ven ahí y lo dejo y lo hablo en código de colores para que me entiendan. De este molde que ustedes están viendo, solo las piezas color naranja son las que no son estándar para nosotros y algunas piezas color café. De resto, todas las piezas
que ustedes pueden ver ahí, que es lo que me interesa de esta diapositiva, es identificar que realmente hay un muy buen porcentaje de piezas que voy a estar reusando. Y a la final, si tengo una vida útil larga, pues voy a ver, en últimas, hasta reducido la huella de carbono de una buena forma. Entonces, es lo que hay, es a lo que le apuntamos. Miren el Lego que les hablaba o el Mecano, ahí ustedes lo ven, simplemente formado de piezas con la que ustedes el día de mañana ojalá pudieran estar haciendo un tipo de remodulación y que llega un momento en que se acostumbran tanto al sistema que ustedes mismos remodulan, ustedes mismos logran diferentes tipologías. Esto es sano. Así que este aporte que estamos viendo aquí no es más que aporte de flexibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes descomponen ese molde. Este piecerío que pueden ver ahí, este despiece que tengan, ustedes pueden convertirlo en otro prototipo. Que debo tal vez adquirir un complemento o no, dependerá de ese prototipo. Para la final hay flexibilidad en eso. Estamos garantizando reusos. Esto es interesante, es un aporte más de los moldes modulares. Si hablamos de moldes modulares, decimos, sí, ellos dan forma al concreto, perfecto. Eso es, por definición, lo que debe hacer un encofrado, un molde. Pero cuando ya yo les hablo que hagan formas atrevidas y retadoras, yo pues me dirán, difícil creer, bueno, pero contrario a lo que muchos pensemos, realmente sí hay un aporte a la belleza, según como ustedes diseñen esto. Recordamos que es un traje a la medida, nosotros buscaremos no sacrificar absolutamente nada de lo que están diseñando, de lo que tienen en su cabeza, sus proyectos, pero a la final sí se puede lograr un poco más. Esas cajitas básicas que nosotros teníamos en un inicio, eso está cambiando, esos paralelepípedos básicos, eso está cambiando. Y les quiero también compartir un poco de algo que sí se puede hacer. Miren esta planta, por ejemplo, una planta muy simple, es una planta de un edificio que está conformado por dos semitorres, como lo ven ahí. Ahorita le hago zoom a una de ellas a fin de que lograran leer algo muy interesante. Miren de esta planta con qué yo me quedo. Primero, que los entreejes, las distancias son totalmente simétricas. Esta simetría es totalmente conveniente y deseable en un proyecto que yo tenga con encofrado modular. Y si ustedes ven en los dos sentidos, en el Y y en el X, ustedes van a tener esta simetría. Eso es muy interesante. Primera cosa que ustedes pueden extraer de esto. Segundo, todas las formas son muy ortogonales, no tenemos un confinamiento, no tenemos formas desordenadas, formas angulares, no. Que se pueden hacer las que ustedes quieran. De hecho, si ustedes ven entre los ejes 7, 8, 9 y 10, vemos punteado en las fachadas unos balcones diagonales. Ahí ya empezamos nosotros a tener esas figuras atrevidas, insisto, y ya vamos a ver qué tan atrevidas son. Pero partiendo de esta misma planta que les estoy proyectando, vemos que es algo ortogonal, es algo muy simétrico, es algo muy espejeable, por decirlo así, que se puede tipificar y que se puede estandarizar. Esto es bienvenido en nuestro sistema. ¿Y los moldes que aportan en esto? Pues justamente el yo poder hacer eso realidad. Este proyecto en este momento está en construcción. Es un proyecto totalmente retador. Si ustedes eh, intentan ver un poco realmente cómo se está trabajando esta serie de edificios, cómo nacen los volúmenes, cómo están jugando. Ahorita les cuento las texturas que este cliente nos solicitó, pero entonces vuelvo a lo mismo, moldes hay muchos y yo puedo tener algo y me regreso. Tan reticular como esto, tan básico como eso que estamos viendo, y llevarlo a un estado de belleza o estado del arte en materia simplemente de diseño arquitectónico, porque son las fachadas, ya vieron que eso es muy sencillo, pero sí podemos lograr un impacto superior con el mismo molde, construyendo industrializadamente, aportándole seguridad, flexibilidad, y ahorita estamos aportando belleza con los moldes. Ustedes me dirán, increíble, no, eso no se puede decir. Claro, lo estamos haciendo ya y el próximo webinar será con este proyecto ya construido, porque realmente vale la pena. Entonces, miren cómo de la mano de un molde nosotros podemos hasta romper paradigmas, podemos romper. Miren ya cómo va a ser de precioso este proyecto, Dios mediante. Ay, algunos dirán, no, no me gustan esos colores, esos huecos, esos vanos. Eso que podemos ver atípico, llamémoslo,
Realmente es un reto enorme para nosotros, es un reto enorme para el constructor y lo solventamos con encofrados modulares. ¿Que todos los encofrados modulares servirán para hacer esto? Seguro que sí, te pueden servir. ¿Que todos estén capacitados para asumir este reto? Seguro que no. Entonces, es algo muy interesante de ver, de analizar, que hay belleza detrás de eso. Muchas veces nos limitamos nosotros y nos limitamos a lo que sabemos que se hace con un molde y no pensamos en qué es lo que yo como constructor puedo hacer con ese molde. Y le dejo ese trabajo sucio, entre comillas, en el buen término de la palabra, a mi proveedor a ver de qué es capaz. Entonces, es interesante que se dé ese tipo de interacción entre la necesidad y el proveedor de encofrados, definitivamente. Esto va a tener concreto de color y va a tener algo muy interesante que se los muestro a continuación. Aquí ustedes lo pueden ver. Hay algunas secciones de la fachada, algunos muros de fachada que ustedes los van a ver como de un color gris oscuro, ¿ok? Eso va a ser concreto negro, ¿sí? Y segundo, va a ser un concreto que el molde nos lo pidieron con un grado adicional de dificultad o de belleza. Yo en ese momento, cuando recién me lo piden, lo vi con un grado de dificultad. Cuando lo solucionamos, lo vi como un grado adicional de belleza y lo estamos viendo. El cliente nos pide que pueda tener esos ciertas fachadas, esos recuadros, esas fachadas completas entre ejes, con diferentes texturas que generen este dentado. Son unas fachadas dentadas en vertical y él quiere paneles intercambiables y quiere poder tener diferentes profundidades en ese dentado y así nos lo exigió. Nuestra primera respuesta obviamente fue no. Después de pensarlo y consultarlo con la gente que sí sabe, dijimos, podemos hacerlo. A la final terminamos lo haciendo. Aquí ven ya los moldes construidos totalmente. Aquí ven la prueba. Me da mucho gusto porque nos salimos de la teoría, nos salimos del no se puede, ya se convirtió en sí se puede, ese sí se puede, se convirtió en un prototipo, ese prototipo ya con de la mano del cliente, que es quien nos está exigiendo y retándonos permanentemente, pues le dijimos, ya está el prototipo, vamos a meterle concreto a ver cómo se está comportando, y ahí lo vemos, concreto fluido, el que estamos viendo ahí, y no es de la mejor especificación, concreto fluido, no digo al proveedor, eso es lo de menos, pero si ustedes ven, miren lo que el cliente quería, cómo se le pudo solucionar, cómo se le pudo dar esa respuesta y ese, a la final, esto es un tema de, vuelve y juega, de belleza, donde sí lo estamos percibiendo. Entonces, ¿qué se quiere aquí? Él quiere intercambiar esas tres diferentes fachadas, las quiere intercambiar las piezas y alguna vez tendrá las más profundas, las del dentado más profundo abajo, otras veces al medio, otras veces arriba y jugar con esa lateralidad. Entonces, hubo un producto, hubo una necesidad, hubo un reto, hubo una respuesta y a la final va a haber belleza en esto que nunca pensamos que el molde sea capaz de darnos eso, de brindarnos eso. Por eso es que este webinar lo hemos centrado mucho a esos aportes. Un molde les puede aportar eso. ¿Todas las marcas de encofrado me pueden aportar eso? La respuesta es definitivamente no. De por sí hay que trabajar con ciertos materiales y hay que tener cierto expertise. Pero busquemos más, exíjanos, pónganos a soñar, pónganos a ver un poco más y dotemos de estos proyectos de mayor belleza porque sí se puede, todavía hay mucho por hacer. Concluyendo, les muestro simplemente una pasada de imágenes para que veamos qué se está haciendo en el mundo. Aquí vemos Chile, básicamente edificios en altura. Esto ratifica dos cosas. Número uno, que si bien allá tenemos un compromiso sísmico y tenemos que apoyar las viviendas y todas las edificaciones máxime en altura con sistemas totalmente sismo resistentes, pues vemos que el sistema de muros portantes en veintitantos pisos ya pasó esa prueba. Se está construyendo en Viña del Mar, en pleno Pacífico chileno, créanme que allá tiembla. Entonces, hay un buen comportamiento, se toman las medidas del caso, se diseña como se debe diseñar, es gente muy juiciosa para ello, adoptó este sistema muy rápidamente y ellos
hicieron los 2, 3 primeros años vivienda de interés social y de ahí para adelante se pasaron a hacer vivienda ya de estratos alto, medio, medio alto y alto, alto. Entonces, les comparto esto. Esto es Perú. Aquí podemos ver también ya son sistemas trepantes, vemos las grúas, vemos cómo el cliente optó por tener grúas, necesitaba un sistema que le diera mucha rapidez, que le redujera mucha mano de obra, entonces en definitiva pues se puede vincular este sistema de ascenso vertical mecánico. Aquí vemos otro cliente que quiso hacer concreto a la vista, nos pidió algo muy especial que fue unos paneles encamisados para lograr un patrón. Si ustedes ven la foto de la izquierda, hay un patrón de círculos como para que se viera como una especie de prefabricado. Se lo hicimos, lo logramos. Entonces son gente que empezó a exigirnos desde el campo de qué se puede hacer con su proyecto y con cimbras modulares o con encofrados modulares. Aquí vemos un proyecto que lo resaltamos hace un momento. A mí me gusta esto, dos cosas. Primero, que esto fue un cliente totalmente novato. No habían hecho edificios y cuando decían hacer edificios, lo decían hacer con nosotros. La respuesta es algo, pero realmente se fajaron, un buen trabajo, se fajaron con tanto amor, con tanta calidad en la obra, que esto es lo bonito que tengo que mostrar. Ahí vemos ya cuando se están terminando los vaciados y vemos en la imagen de la derecha ya el edificio terminado. Es un edificio de estrato residencial medio, medio alto y superó con creces muchas expectativas. A la final se pudo lograr un producto muy interesante. Miren, para los gustos, los colores, definitivamente. Aquí estamos jugando con otro aporte muy similar al que veíamos de texturas. Los moldes también pueden generar y pueden romperle eso aburrido que puede tener tanto concreto y puedo jugar con rebordes, como los ven ahí, esas volumetrías que nacen en las ventanas, por ejemplo, que se ocultan en unas ventanas, que aparecen en otras, les encanta. Y si les digo una cosa, este proyecto ganó un sello por esas volumetrías que ven y por esos colores, por ese juego de colores. Y llevan miles de apartamentos, llevan por lo menos 6 años haciendo este mega desarrollo o macro desarrollo y a la final ha gustado, pero si ustedes quitan esos colores, quitan esos rebordes, se ponen a ver qué es lo que hay detrás de la estructura en sí, pues van a ver que es una estructura totalmente ortogonal, muy fácil, muy simple, donde ellos simplemente jugaron con ciertos factores que el molde les pudo solucionar. Aquí vemos algo similar. Miren también cómo se jugó con la aparición de ciertos voladizos, con los rebordes de un tamaño de otro. Esto es importante, que yo pueda lucir unas dilataciones horizontales para romper la monotonía, para tener mejor trabajo entre los paños de los entrepisos en fachadas. Bienvenido. Entonces, él juega con rebordes, juega con aparición de colores, le da unos colores como ocres, café, habano, como tabaco, por decirlo de alguna manera. Y esto es un proyecto de vivienda alta, alta. Esto es Tres Marías en Morelia, en México, que es pues una zona bastante de estrato 6, definitivamente. Pero más allá de eso, lo hicieron con el mismo molde con el que hacemos el estrato 1 y el estrato 2 simplemente fue una idea planteada, una idea trabajada con su proveedor de encofrado y a la final un muy bonito resultado. Entonces, sí se pueden hacer cosas diferentes, sí se puede coexistir. Ojo, y allá viene nuestro tema de concreto. Puedo tener muy buen diseño y muy buen molde, pero ojo, yo debo asociarlo con un excelente concreto y quiero que lo vayamos entendiendo porque por ahí va el asunto. No podemos pensar que estamos solos en la vida, que tengo el mejor molde y el concreto, ahí veo qué le pongo. No, a la final no, si va a hacer eso, no haga nada. Pero si realmente yo sí tengo un molde y tengo ganas de tener unos excelentes resultados con ese molde, aprovechando que es un molde que se deforma muy poquito, aprovechando que es un molde liviano, aprovechando que es un molde que me da mucha productividad, pues yo sí creo que debo vincularle el mejor concreto posible, definitivamente. Miren estas casitas, muy con rebordes, unas casas muy normales, pero a la final son unas casas, cosméticamente hablando, se aplica la expresión bonitas, son unas casas muy bonitas. Miren estas. Este cliente, esto es Puerto Vallarta, vivienda en serie. Esto es muy veraneadero de extranjeros.
y no se imaginan la gente y el éxito que fue esto en ventas. Y a la final son espacios minimalistas, son muy cúbicos, llenos de luz, manejando algunos tipos de interior, algunos tipos de fachadas, unos enchapes en piedra de fachada, como en unas lajas. Pero miren que con ese molde, y por eso les muestro la foto de la derecha, este es un moldecito que todos podemos conocer y podemos haber visto en nuestra vida, lo vemos en la imagen de la derecha. Miren él con ese molde cómo logró adaptarlo a esas diferentes tres tipologías y lograr un producto terminado realmente impactante, porque es impactante. Entonces, me gusta poderlo proyectar. Aquí, este es un equipo muy interesante, el mismo molde modular, pónganle la marca que ustedes quieran, este es un molde nuestro Forza Plus en Argentina, la región de Tigre. Y miren, si ustedes ven la foto de la izquierda, se nota mucho, miren lo exigente que es el diseño. Sí, son cubos, son paralelepípedos, pero se están encajando entre sí, con unas pantallas que nacen y hacen unas mamparas increíbles. Este proyecto está en este momento en ejecución y les anexé las imágenes de abajo porque es así como va a quedar. Entonces miren como un concepto diferente, uno puede ver un volumen de concreto que le puede llegar hasta estorbar tanto volumen, pero cuando ustedes ven esa vivienda ya terminada, con esos colores, con esas volumetrías, ya le habla un idioma diferente a uno. Y a eso es a lo que voy. Yo puedo hacer de lo muy simple algo muy elaborado y puedo romper monotonía, puedo romper lo que nosotros, el paradigma eterno que tenemos con qué se puede hacer con un molde o no. Entonces, esta es una invitación que yo dejo planteada a que ese aporte de los encofrados realmente lo mayoremos y lo exijamos y lo volvamos un aporte enorme donde va desde la seguridad del operario y el constructor, donde va desde la flexibilidad y lo adaptable, que sea sostenible y que me dé y que me arroje belleza y que me procure belleza y que no me haga sacrificar diseños arquitectónicos. Así que bienvenidos todos los diseños nuevos que tengan, esas ideas que alguien había tenido, no, es que yo siempre me he imaginado hacer el molde de esto, pero no me he atrevido, atrevámonos, yo creo que este es el momento, dejemos de hacer lo mismo y pasémonos realmente a un sistema que me abra todo un mundo de posibilidades. Los moldes y el sistema de encofrados modulares aportan más de lo que todos creemos y nos hemos mal acostumbrado un poquito y nos hemos mal acostumbrado un poquito a hacer más de lo mismo. Yo creo que es momento de cambiar y esta es la gran conclusión que yo les dejaría el día de hoy. Y vuelvo y les digo, yo puedo tener el mejor molde, puedo hacer las casas más bonitas o creer que las voy a hacer o tener el mejor diseño, pero si ustedes tienen un buen molde y un mal concreto, no tienen nada. O si tienen el mejor concreto y un mal molde, no tienen nada. Definitivamente sí tenemos que buscar, y les pido ese favor, busquemos ese balance y esa perfección, esa coexistencia. Ahorita Jesús yo creo que va a ser muy claro en eso. Los concretos, al igual que los moldes y los diseños que nos han planteado diferentes clientes, han ido cambiando en toda la historia. Hoy en día tenemos concretos con otras prestaciones, al igual que moldes con otras prestaciones y tenemos ganas de más. Así que pues esta es la gran conclusión que saco, hoy dándole la entrada a Jesús para que inicie con su proyección. Y ahorita mismo me pongo a responder. Ya vi que hay algunas preguntitas, inmediatamente voy a proceder con esto. Buenas tardes. Te escuchamos bien, Jesús. Adelante. Listo. No está activado el video, pero bueno, lo importante es que me puedan escuchar muy bien. Bueno, pues la verdad no me queda mucho tiempo. Pues yo creo que Iván ya dijo todo lo que tiene que ver con el tema del sistema. Voy a hablar un poquito rápidamente sobre lo que es el concreto ya y extenderme y atender algunas inquietudes. Realmente, pues el concreto es más que un sistema, más que un concreto, como lo hablaba Iván, pues realmente es un sistema. A pesar que el sector de la construcción es muy lento en el cambio, nos cuesta trabajar un poco hacer los cambios en los sistemas. Creo que hoy en día el sistema industrializado tiene un llamado con las circunstancias que hoy en día vivimos.
Hoy día creo que si uno empieza a mirar un poco lo que nos deja el COVID, limitaciones en el tiempo que nos obligan a hacer un gran cambio. Y un gran cambio es en el tema que tenemos, hoy es un nuevo renacer, yo creo que un renacer con experiencia, y esto nos hace que el sistema industrializado tome mucha fuerza y tome mucha forma. ¿Desde qué punto de vista? De que hoy en día tenemos un gran atraso desde el ámbito, eh, teníamos un retraso normal, hoy en día un retraso adicional con el tema de la pandemia, y esto nos ha dejado unas circunstancias bastante complejas. Por eso es que el sistema industrializado, más que una, más que un sistema, hoy en día lo tenemos que ver como una oportunidad para colocarnos al día, ver la formaleta como un aliado y un concreto como una solución para poder dar una alternativa de darle velocidad y dinámica a la construcción. El sistema, pues, ya lo conoce, es un sistema de encofrado, como lo decía Iván, donde creo que el encofrado es un aliado y el concreto tiene que ser una solución, donde le tiene que dar dinámica, solución dinámica, para poder ejecutar los proyectos con gran rapidez, agilidad, colocarnos al día y con un gran problema. Yo creo que Iván, no, de golpe no lo miramos desde esta óptica, pero hoy tenemos muchas limitaciones por la gente, no podemos tener aglomeraciones en las obras, tenemos limitaciones y tenemos que pensar en qué podemos hacer fuera de la obra. Y qué hacer fuera de la obra es cosas y buscar productos que sean capaces de solucionar desde afuera. Yo lo miraba desde la óptica de... ¿Me escuchan bien? Se fue la onda. te escuchamos, Jesús. Ok. Entonces, si lo vemos desde la óptica, básicamente, de lo que es lo que ha sido la pandemia y las limitaciones que tenemos, lo tenemos que ver como una alternativa, una gran posibilidad. Hoy Iván de golpe no lo mencionaba bien en el sentido de que tenemos una limitación fundamental en el personal y tenemos que buscar productos que se puedan hacer desde afuera. ¿Desde afuera en qué sentido? Buscar productos que sean simplificados y que yo pueda simplificar. Por eso es que yo siento que el encofrado se vuelve una gran alternativa, porque yo puedo hacer que rinda bastante el personal, tener esa limitante y buscar productos que yo le puedo entregar a la hora ya elaborado. ¿Qué quiere decir elaborado? Que de una u otra manera me puede simplificar hacer un concreto premezclado industrializado, que me tiene que dar dinámica y velocidad al proyecto. Iván lo mencionaba hace un poco, pues pónganos a trabajar, denos alas, sueñen para nosotros poder ilustrar diferentes tipos de sueños y poder ejecutar estos proyectos con gran envergadura. ¿Sabes que esto se trabó a la deportiva? Bueno. Entonces, si miramos el concreto como una alternativa, el concreto es una piedra, es un material ya capaz de soportar resistencia, ya lo sabemos, capaz de ofrecer buena durabilidad. Y hoy en día es un compendio de diferentes materiales que al combinarse, al mezclarse, al colocarle agua, sufre un proceso de endurecimiento y una capacidad de resistir y ofrecer resistencia. Adicional a esto, hoy en día tenemos que pensar en los concretos a la medida. Lo menciono nuevamente, el COVID nos ha dejado varias enseñanzas y yo creo que alguien me decía, alguien me decía, hombre, nos toca duro, sí, tenemos que aprender con experiencia. Y hoy en día este nuevo renacer con experiencia es mirar las nuevas alternativas que nos puede mostrar la industrialización. Y esta industrialización es ver la formaleta como una gran perspectiva para poder avanzar, buscar esa forma de darle dinámica, buscar esa forma de capacitar y de formar. Y en concreto como una solución de lo que yo le puedo entregar para darle dinámica y velocidad. Por eso es que el concreto a la medida, como yo siempre tipo costurero, se nos vuelve una opción fundamental. Es el concreto industrializado. Concretos que sean capaces de poder desencofrar a las 12 horas, poder entregar concretos con más dinámica y con más velocidad. ¿Qué ventajas tiene el concreto industrializado? Todo. Yo creo que desde el punto de vista arquitectónico, como las ventajas constructivas,
es tratar de acortar tiempos a la construcción y poder aumentar la productividad. Ajustar todos los requerimientos de la industrialización de acuerdo al tipo de formaleta y buscar esa dinámica que hoy en día queremos entender. El industrializado es básicamente un concreto acelerado. Yo lo que quiero es que a las 12 horas el concreto tenga el 20%, poder desencofrar y que en el tiempo menos, el menos indicado tenga una resistencia mayor del 70% para evitar todo el tema de apuntalamiento. ¿Eso quién lo hace? Lo hacemos a través de la tecnología del concreto, donde se busca de acelerar el concreto, buscar baja relación agua-cemento, aumentar las cuantías de cemento y amarrado con un concreto que sean capaces de una facilidad en la colocación para evitar hormigueros, poderlo colocar con una mayor facilidad y poder no generar postventa, sino un tema de velocidad, que es lo que hoy en día queremos. Si lo comparamos con un concreto normal, el sistema industrializado tiene que ser si hace 20, 30 años hablamos, ofrecer un concreto que a las 14 horas ofrecer el 20% no estamos preparados. Hoy en día sí. Hoy en día, es más, creo que el sistema industrial tiene que tratar para poder ganar tiempo y colocarnos al día después de esta pandemia, es buscar concretos que tal vez a las 9 horas sean capaces de ofrecer ese 12 o 15 o 20% que requiere resistencia. Entonces, si nos miramos acá, lo comparamos con un concreto normal. El concreto normal está fraguando más o menos, alrededor de a las 6 horas, mientras que un industrializado lo tiene que hacer a las 3 horas y media. Es decir, tenemos poco tiempo para poderlo colocar. Si lo miramos ya del fraguado final, cuando el concreto empieza a adquirir resistencia, un concreto convencional lo puede estar haciendo, si ustedes ven, alrededor de las, ya les miramos acá, alrededor de las 11 horas, mientras que un industrializado lo tenemos que hacer en menos de 8 horas para poder garantizar el tema de la resistencia. Si ustedes ven, no es el concreto ni la formaleta, es todo un sistema donde se tiene que integrar la formaleta, el concreto y la mano de obra, donde tenemos que buscar la dinámica y poder trabajar de una manera conjunta y poder hacer este sistema un proyecto viable, seguro, rápido y bastante dinámico. Si vemos el desarrollo de resistencias, un concreto normal, si lo vemos al cabo de las 12, 15 horas, no alcanza a tener una resistencia del 4%. Eso no nos permite ni poder desencofrar. El acero industrializado es darle una muy buena manejabilidad, una muy buena resistencia al corto tiempo. Estamos buscando que el concreto por lo menos tenga un 15 a 20% de resistencia del F' sub C, sobre todo en un tiempo de 12 horas. Tenemos que darle dinámica a eso. Y por eso es que hoy en día, lo que hablaba Iván sobre el tema de la formaleta, yo lo tengo que buscar con el tema del concreto. No es únicamente la formaleta, está acompañado con el tema del concreto. Hoy en día nos enfrentamos a elementos de borde, elementos un poco más confinados, mayor cuantía de acero. Por eso es que el sistema industrializado tiene que buscar concretos un poquito con mayor envergadura. De hecho, los concretos autocompactantes se vuelven en una alternativa fundamental, sobre todo para ese tipo de velocidad y evitar esos hormigueros que nos gustan, y evitar todos esos reprocesos que podemos hacer en la obra. Entonces el concreto autocompactante se vuelve en otra solución efectiva que va de la mano, de la mano lo que hoy en día vivimos. Necesitamos productos simplificados que nos simplifiquen actividades en obra, que yo fácilmente no necesite tanta personal en la colocación ni en la compactación, sino que yo pueda un concreto de una u otra manera acomodarse y no dejar tanto hormiguero. Hoy en día, ¿qué buscan con estos tipos de concreto? Tres cosas fundamentales: habilidad de pasar, habilidad de llenar y ser un material totalmente estable. Eso es lo que busca. Y hoy en día el concreto autocompactante va de la mano con lo que hablaba Iván, con esos retos de formas, de modulación, de adaptarnos a lo que hoy en día el tema estructural nos exige y adaptarnos a lo que hoy en día vivimos en la actualidad, este nuevo escenario de trabajo. Entonces el concreto autocompactante se vuelve una alternativa fundamental que nos sirve de una u otra manera a adaptarse, a darle velocidad y dinámica a la construcción. Hoy, sin olvidarnos un tema fundamental, el concreto cumple la función primordial desde el punto de vista de la durabilidad. El acero
tiene una función primordial en todos los esfuerzos de flexión, torsión, pero el concreto tiene una responsabilidad más de dar la resistencia, es de ofrecer una buena durabilidad y es envolver el acero de refuerzo, generar esa capa pasivadora, porque hoy en día nuestros recubrimientos son muy pequeños, a veces menores de 2 centímetros, y requerimos que concretos sean capaces de envolver el acero de refuerzo y ofrecer una mejor durabilidad a la estructura. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día el concreto a la izquierda es el que nos gusta, bastante fluido, y el concreto a la derecha es el que no nos gusta. Pero si miramos, queremos un concreto bien fluido, pero con una menor relación agua-cemento. Ese es el concreto autocompactante. Va de la mano de la durabilidad, va de la mano de nuevos desarrollos y va de la mano de lo que hoy en día vivimos. Tenemos limitación en el personal, necesitamos mayor eficiencia en los procesos constructivos y estos productos simplificados que hoy en día le podemos ofrecer al mercado nos ayuda a permitir a que la dinámica de la construcción sea bastante importante. Aquí vemos un video de un concreto autocompactante en un elemento de vaciado donde él tiene la capacidad de autoacomodarse, tener esa forma y adaptación donde no queremos vibrados, no queremos gente para el tema de la acomodación, queremos que toda la obra, el personal esté ya directo en el avance de la obra, ocupar la gente para darle más dinámica a esto. Entonces el concreto autocompactante va de la mano al sistema. Con Forza hemos hecho bastante ejercicio de poder adaptar sistemas de flujo inverso, fundir de abajo hacia arriba, con experiencias, yo creo, cosas importantes que podemos adaptar aquí al medio colombiano. ¿Qué velocidad nos da? Resistencia. Eso es lo que queremos darle buena dinámica, buena estabilidad y concreto. Y de la mano, hoy en día, casi que la industria del concreto está muy de la mano, que nos pongamos al día, démosle velocidad a este proceso constructivo y poner las obras al día. En los usos y aplicaciones de este tipo de concreto, para reparaciones, para los sistemas industrializados, los acabados son espectaculares, ayudan a que no tener reprocesos en los hormigueros, porque es un concreto que tiene la capacidad de autoacomodarse, un concreto adaptable para los concretos arquitectónicos, lo que sea, Iván, sueñen, colócanos a trabajar, a pensar en nuevos retos y nuevas alternativas. Tenemos el concreto para reparaciones, fundamental para hacer este tipo de reparaciones, y cuando tenemos algunos procesos difíciles de colocar. No hay que olvidarnos, Iván lo mencionaba un poco, el tema del manejo del concreto en la obra fundamental, el tema de la colocación y el tema de curado. Me voy a enfocar mucho en el tema del curado aquí para finalizar mi intervención. Acá el concreto es fundamental, tiene unos tiempos cortos de manejabilidad, tenemos que darle dinámica. Por eso es que el sistema industrializado, más que un concreto, una formaleta, es un conjunto de actividades que van de la mano, que encasillan, donde se tiene que mirar todo lo que tiene que ver con la colocación y lo importante, darle un buen curado para que el concreto adquiera resistencia en un tiempo muy corto, adquiera resistencia más del 15 o el 20% que necesitamos para desencofrar. Mitos y realidades. Hoy en día el concreto autocompactante es una realidad, está presente, vive, lo hemos colocado en diferentes proyectos a nivel nacional y es parte de la solución de lo que hoy en día vivimos. Esta intervención quería ser pequeña, quería complementar lo que decía Iván. Iván se me robó todo el tiempo, pero bueno, no quería robar más tiempo a la charla, sino dar lo importante que podemos ofrecer con el tipo del concreto. Existen diferentes concretos a la medida que podemos darle solución y vida útil y darle la mayor dinámica. Ojo con lo que vivimos hoy en día, es un nuevo sistema de laboral. Trabajamos diferente, no permitimos aglomeraciones. Entonces sí tenemos que buscar productos que sean capaces de simplificar ciertas actividades y darle mayor dinámica a la construcción. Iván, muchas gracias. No, no, Jesús, a ti, gracias. He respondido varias preguntas. Sí quisiera dejar un momento más porque debe haber preguntas que vayan relacionadas con el concreto. Así, pregunta, yo he intentado responder lo mejor posible, pero sí quiero que si hay preguntas sobre concreto o algo así, este es el momento de hacérnoslas, o si hay más del molde, hagámoslas, inclusive podemos responderlas en vivo. Así que podemos ir hablando de todo. Yo quiero hacer lo siguiente, y voy a hablar sobre las preguntas respondidas.
Y me dicen, respecto a mi experiencia, al realizar modulación de losa, la formaleta trabaja bajo presión, la cual generado un efecto cúpula, quedando en el centro de esta con una altura de hasta 2 centímetros más que en el perímetro. ¿Cómo se podría solucionar? Ok, aquí yo respondo, las losas no deberían deformarse tanto. Normalmente esta deformación es debida a un exceso de ajuste entre pasadores y cuñas que generan una contraflecha, esa cúpula. En estos casos deben aflojar los pasadores y cuñas, pararse sobre dicha losa, golpearla con un polín de madera y ella otra vez recupera. Eso se puede hacer totalmente. Ahora hay otra cuestión relativa a esta pregunta y es la siguiente. Muchas veces, recordemos, nosotros cuando tenemos un molde, este molde va a tener una tendencia natural a crecerse a los 100, 200, 300 usos, según las condiciones de operación y demás. Esto puede suceder. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué puede suceder muchas veces? Uno sigue trazando el apartamento o la vivienda del tamaño teórico. O sea, mi vivienda mide, voy a decir cualquier tontería, 10 metros por 6 metros. Es un rectángulo de 10 por 6. Esa es mi vivienda de 60 metros cuadrados. Yo la trazo así, pero realmente si yo armo mi molde y mido mi molde puede estar midiendo 10,02 por 6,03, exagerando. O al contrario, 10,03 por 6,02. Entonces, cuando ustedes hacen ese trazo teórico, desconociendo que hay un molde que pudiese estar crecido, y eso ustedes tienen que comprobarlo en obra. Entonces, claro, cuando ustedes arman ese molde monolítico y quieren cerrar la losa, pues la losa, como está más pequeño el espacio real que el tamaño de la losa del molde, entonces la única manera de que les cierre ese molde es generando esa contraflecha. Ese es otro efecto que también sucede. Así que es algo, no digo normal, pero es algo que es totalmente atacable. ¿Qué diría yo? Yo tengo que realmente en algún momento ser lo suficientemente sensato para empezar a hacer el trazo del apartamento con las medidas reales que tiene mi molde. Ya no el apartamento de 10 por 6, sino el de 10,02 por 6,01. ¿Ok? Tenemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre los acabados cuando se usan moldajes de aluminio y paneles de superficie fenólica? Moldajes es formaletas para nuestros amigos de Chile. La diferencia está en las deformaciones. Normalmente los encofrados fenólicos soportan hasta 50 kilopascales, mientras que el de aluminio son de 60 kilopascales, así que hay menor. Mientras un aluminio puede formarse 3 milímetros, el fenólico 6 milímetros. Pasa por ahí. Luego hay un tema ya puntual de consumo de desmoldante, de qué superficie, de cambio de cara de contacto, pero bueno, por eso no pasamos. Me preguntan, ¿cuál es el rendimiento promedio de un trabajador en metros cuadrados en una jornada de trabajo de 8 horas? Básicamente, en un molde Forza Plus, el nuestro, que tiene el mínimo número de corbatas, debería estar por encima de los 35 metros cuadrados de cara de contacto por jornada. Nos preguntan, buenas tardes, para las losas de cubierta en edificios de departamentos, ¿qué nos recomiendan para la impermeabilización? Es una excelente pregunta y mi respuesta para Mayra Karina va referida única y exclusivamente a un vaciado y un molde monolítico, o sea, muros con placa, muros con losa. Y le respondo, en lo particular, Karina, prefiero losas impermeabilizadas en cubierta, pero que a su vez tengan una sobrecubierta. O sea, vamos a hacer nuestro vaciado del molde y vamos a terminar la casa con una losa de cubierta. La sugerencia respetuosa de nosotros es que sobre esta cubierta, que sí va a ser una losa impermeabilizada, ustedes tengan una sobrecubierta liviana. Van a tener unas culatas, van a tener unas correas y van a tener una sobrecubierta liviana en panel termoacústico, trapezoidal, el más liviano, el mínimo que encuentran. Ahí que estamos generando. Estamos generando una cámara de aire que le viene muy bien a esa última losa de cubierta que al estar tan expuesta al sol se está dilatando, contrayendo, dilatando, contrayendo. Cuando yo le garantizo esa capita, ese aire allá circulando y le pongo tejas de ventilación inclusive para garantizar ese paso de aire. Uno muchas veces en las culatas les pone rejillas para obligar a que pase el aire. Yo estoy reduciendo y controlando mucho el gradiente de temperatura. A la final termino reduciendo fisuración.
Entonces, al que le molesta tener esa cubierta allá arriba, no es que yo no quiero que se me vea ningún tipo de techo, pues entonces uno le hace un complemento, un pretil o un ático, como le llamamos acá en Colombia, arriba, de 40, de 60, que me mimetice y yo no voy a ver esa cubierta. Ahora, si se tiene que impermeabilizar sí o sí, pues, a ver, sí es deseable que integralmente el concreto esté impermeabilizado. Segundo, y lo más barato, aplicarle algo bituminoso, pum, 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 pum. Y tercero, aplicarle ojalá algún producto de estos que refleja los rayos solares porque ayudan mucho a controlar y vamos a tener cubierta buena por 5 años, por 6 años. De nuevo va a haber que hacerle un repaso de todo esto. Nos pregunta Miguel Tamaño, ¿cómo hacen en los grandes paneles de losa cuando desencofras? ¿Tienes que desarmarlos? ¿Tienen varios juegos? Excelente pregunta, es así. Ellos tienen varios juegos, ya tienen 2 losas moduladas, 2 losas repetidas, por decirlo así, y lo que hacen es incrementar, desencofran, ¿ya? Manualmente, luego prearman, pero ellos ya tienen lista para izar su segundo juego de losa. Nos vuelve a preguntar Mayra Karina Padilla, en caso de hacer muros aislados térmicamente, ¿hay algún modelo de formaleta para realizar estos muros? Te digo, a nivel de formaleta, por ahí no va la solución. Definitivamente la formaleta está diseñada para poder alojar, ya sea dentro, o sea, el aislamiento embutido, o ya sea el aislamiento fijado en cualquiera de sus caras, dependiendo del aislamiento, eso ya existe. Hay por lo menos 5 tipos diferentes de aislamiento plenamente compatibles con los encofrados modulares, de modo que no hay inconveniente. Inclusive ahí te generé uno, a mí no sé, lo dejé escrito, se llama Thermomass. Ahí les puse a Mayra Karina para que consulte específicamente ese producto que es un aislamiento o un kit de aislamiento totalmente especificado para construcción industrializada con formaletas de aluminio y vaciados monolíticos. Es muy interesante. Es posible construir paneles de gran tamaño para ser movilizados con torregrúa a partir de paneles normales que estamos utilizando actualmente en obra. Esto con el fin de poner en práctica aislamiento entre los trabajadores. Mira que sí, tiene mucho sentido. La respuesta es sí, si es un molde Forza Plus, del que tiene 2 corbatas solamente su panel 240, podemos hacer un ajuste con unos fillers y convertirlo con una serie de accesorios a un equipo que sea trepante. Así es. El video lo vamos a colgar en nuestras redes, de modo que en los próximos días, muy pronto, porque eso actuamos rapidísimo, lo vamos a tener arriba. Le respondo a Carlos Gómez Franco. Nos preguntan un tema puntual con una contraflecha que se les está generando en unas ventanas. Básicamente a Asmet Reyes le he compartido mi correo electrónico para que me envíe un registro fotográfico y poderlo asesorar mejor, porque esto sí requiere un poquito más de dedicación. Me pregunta Carlos Maldonado, ingeniero Iván, gusto saludarle. Mi nombre es Carlos. Quería consultar lo siguiente: ¿existiría la posibilidad para el armado de pasarelas, sea en cuerpos más completos y subirlos con grúa, así como fue mejorado el armado de un cuerpo? En mi experiencia en la modulación, los ángulos de apoyo para las planchas se armaban uno a uno, ocupando un tiempo importante para un mejor rendimiento. La respuesta es que sí se puede. Ya viendo el sistema de pasarela, ya se podría ver de qué forma yo a integrar estas 2 pasarelas y poderlas mover ya como un burrito, como algo parecido al sistema trepante. Habría que ver el caso específico, ¿ya? Tenemos más preguntas. Esta la voy a responder en vivo. ¿En todas las plantas de Colombia están disponibles? Ah, bueno. Eh, quiero que Jesús, aquí ya hay preguntas de Jesús, no sé si las estás viendo para que por favor las pudieras responder en directo, Jesús, por favor. ¿Qué preguntas tienen? Me dicen, ¿en todas las plantas de Colombia están disponibles las mezclas de concreto para el sistema? ¿Qué respondo? Sí, sí. Sí, En efecto, totalmente. está totalmente disponibles en todas las plantas. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál es la distancia máxima en kilómetros desde la planta para el suministro de la mezcla de concreto, Jesús? ¿Cuál sería ese deseable para uno? No, pues eso
Eso puede variar, eso depende mucho de la ubicación del proyecto. Nosotros Sí. hacemos traslados de hora y media. Entre más cortos, mucho mejor, pero si queremos hacer algo puntual, podemos llevar hasta transportes de hora y media y que no hay ningún problema. O sea, transportes de hora y media no habría problema, no se No, afecta la calidad del no, concreto ni su especificación. no, señor. No hay problema. Con Perfecto. la tecnología de aditivos se puede mejorar. Ok, nos pregunta Asmet Reyes. Al manejar concreto autocompactante, Jesús, lógicamente no hay que usar vibrador, pero debería ayudarse el concreto con masas o martillos de caucho para que se libere el aire. Pues la Sí, respuesta pero es que claro que sí. sí, hay que ayudarlo un poquito, pero digamos, no es un tema de vibrado, sino de tratar de que se ayude a acomodar el concreto, pero con un vibrado lo podemos hacer, con un chapulín, sacándole el aire, con eso es más que suficiente. Genial. Nos preguntan, ¿la compra de un molde incluye algún tipo de servicio postventa? Definitivamente sí, la compra de un molde incluye un servicio postventa, incluye un servicio de implementación, incluye un servicio de adaptaciones durante la vida útil del molde, incluye bastante gente que está pendiente de este molde hasta que se convierta en chatarra. De modo que sí, sí lo incluye. Nos preguntan, buenas tardes, a su criterio, ¿cuál sería el mejor impermeabilizante para losas de villas construidas con el sistema? ¿Influye en algo el tipo de construcción con la adherencia del concreto de fraguado rápido? Jesús, ayúdame con esta respuesta, creo que te involucra más a ti que a mí. Te repito, A ver, a su criterio, ¿cuál sería el mejor impermeabilizante para losas de villas construidas con este sistema? ¿Influye en algo el tipo de construcción con la adherencia del concreto de fraguado rápido para desencofrar rápidamente con los elementos impermeabilizantes? Yo diría que no. Yo diría, de mi punto de vista, si hay algún tema, revisemos desencofrantes. Recordemos que estos moldes siempre tienen que usar desencofrantes y de pronto algún rastro de grasa que nos pueda estar quedando pudiese afectar la adherencia, pero un concreto de fraguado acelerado, Jesús, ¿crees que no, no, afectaría no, una no, adherencia? no, no, no afecta para nada. De hecho, digamos, la compatibilidad de estos concretos con la tecnología del aditivo no afecta. Entonces, no hay ningún problema, ya simplemente es un tema ya más de un proceso constructivo, el tema de la impermeabilización. Pero desde el punto de vista de material, no tiene ningún problema. Perfecto. Aquí preguntan, ¿qué tipo de cimentación es aconsejable para edificaciones mayores? A ver, básicamente va a depender, sí, solo sí, del suelo. Eh, Se presupone que a mayor altura de la edificación, mayor profundidad, ¿ya? Mayor firmeza vamos a querer nosotros en ese sustrato sólido del suelo que queramos. Así que a la final yo puedo hacer un edificio de 10 pisos con unos pilotes enormes y profundos porque estamos cimentados sobre un suelo malo, o puedo hacerlo yo con una cimentación superficial porque estamos en un gran suelo. Entonces, definitivamente la cimentación aconsejada para edificios mayores, como para redondear la respuesta, va a depender de el suelo en el que se esté desplantando ese edificio. Un espectador nos dice, tenemos problemas de humedad por condensación en departamentos construidos con formaletas, muros de 10 centímetros de espesor. ¿Qué nos recomiendan para evitar este fenómeno? Para evitar este fenómeno de condensación, definitivamente sí es obligar a dos cosas. Uno, tiene que ver con el prototipo y con la construcción, y dos, tiene que ver con el uso que se le está dando a la vivienda. Y me explico. Cuando hablamos del diseño, sí es conveniente que nosotros tengamos tanto en las ventanas de aluminio, del material que sean, lo que es la carpintería metálica que llamamos acá en Colombia, tengan unas celosías siempre permanentemente abiertas. Nosotros usamos o nuestros clientes usan mucho unas ventanas en los antepechos, ya en las zonas bajas de los muros, en antepechos de ventanas usualmente, dejan unas ventanas de 20 por 15 con unas rejillas para que se obligue de todas maneras una especie de respiración, por decirlo así, o un intercambio de aire. No queremos que el apartamento se vaya a enfriar y que la gente se vaya a congelar, nada de eso. Lo único que queremos es que exista esa posibilidad de que se dé un balance entre las condiciones externas e internas, ¿ya? Entonces, sí, a través de rejillas y de ventanillas. Lo otro que les mencionaba, hay una manera de también aportar a la solución y es con quien lo usa. ¿Qué pasa?
Yo estoy viviendo en Quito, Ecuador, a 2.800, creo que están ellos. Y si yo tengo un departamento hecho con muros de concreto y yo no tengo ningún tipo de respiración, de circulación de aire interno externo, la verdad es que cuando se va, quien ocupa el apartamento sale a las 7 de la mañana a trabajar, lo deja totalmente cerrado, estanco, y luego llega ya en la noche, ese encierro en el que queda su apartamento realmente va a generar y va a hacer que se prolifere mucho más ese tipo de humedad. Entonces, la recomendación también al propietario de la vivienda es, por favor, deje, si es que el diseño quedó con unas ventanas muy cerradas, muy herméticas, si es decirle de alguna ventana que él pueda dejar abierta, garantice que va a dejar una ventanita abierta acá en la sala, no abierta de par en par, pues porque se le entran los ladrones o el agua, no, pero mirar la forma de cómo él genera un intercambio de aire. Eso es definitivo. Adolfo Tamayo, compramos un equipo Forza Plus y el mismo técnico de Forza nos recomendó usar más de 4 corbatas. Perfecto. Básicamente Adolfo Tamayo nos está haciendo una acotación de los equipos Forza Plus, correcto en su apreciación. Nos preguntan, ¿qué tipo de cimentación es aconsejable para edificaciones de más de 10 niveles con estos tipos de encofrados? Ya lo habíamos respondido arriba. El tipo de cimentación para 10 niveles con un piso puede ser ya un poco profunda, pero depende del suelo. Si yo tengo un suelo, si yo tengo un edificio que lo estoy cimentando sobre roca, pues difícilmente yo tendré que profundizar para encontrar un sustrato firme porque ya lo tengo. Entonces, depende exclusivamente del suelo, las condiciones mecánicas y resistencia propia del suelo. ¿Cómo disminuir las burbujas que quedan en las caras vistas de muros al utilizar hormigón de alta afluencia? Me imagino que esa alta afluencia se refiere a que son hormigones o concretos muy fluidos, de alta fluidez. Siendo así, básicamente, como lo mencionábamos ahora con Jesús, sí es viable tener un vibrado externo y apoyarse mucho con un vibrado externo, con un mazo de caucho, de goma, y hacer golpes en las zonas donde tenemos los refuerzos para que no tengamos ningún inconveniente y difuminemos esas burbujas. Hay otro método muy interesante y es cuando uno, si no estoy usando un hormigón autocompactante, un concreto autocompactante, sino normal, es válido yo hacer un vibrado y un revibrado. Y el vibrado lo hago con el vibrador de mayor tamaño que me quepa entre el molde y la malla de acero de refuerzo, ¿ya? Ese es el vibrador que yo voy a usar para acompañar la colocación con la bomba o la colocación con la grúa, perfecto, pero es bienvenido un revibrado. Y este revibrado yo lo voy a hacer con el vibrador de aguja. El vibrador de aguja maneja una frecuencia mucho más alta y lo que me va a garantizar es que desplaza mucho mejor la pasta de cemento y me va a mejorar ese acabado. Es un vibrado, es un revibrado que yo hago con un vibrador de menor energía de compactación, de mayor frecuencia de revolución, de amplitud de onda un poco más corta, pero a la final genera una mejor organización y un mejor acabado a través de la pasta de cemento. Jorge Beltrán nos pregunta, ¿cómo se podría solucionar el tema de condensación en paredes por un diferencial de temperatura? Ya se los expliqué, básicamente hay que garantizar que haya una circulación de aire de una u otra forma, debe ser obligado eso. Germán José Aldama González, hablando de un rendimiento de 35 metros cuadrados de superficie de contacto por montador, ¿este rendimiento se puede mejorar? Este rendimiento de 35 metros cuadrados, claro que se puede mejorar y se puede mejorar a través de experticia de la persona que está operando, se puede mejorar a través de prearmados de las personas que están operando el equipo, totalmente mejorable. Este es como para que partamos de un tipo de rendimiento con un equipo Forza Plus.
Los revenimientos manejados en este hormigón, ¿cuáles son? Los revenimientos, esto es México, se habla de revenimiento, es el mismo asentamiento. Ahí está muy sometido a los espesores que yo tenga de los muros, que es básicamente el elemento que más me exige o que más nos va a exigir una mejor especificación. Y te puede decir que normalmente, si es para México, 18 a 20 centímetros, 7, 8 pulgadas en Colombia, acá lo reportamos en pulgadas, sería lo deseable, pero uno debe buscar una muy buena mezcla de especificaciones entre la fluidez y el tamaño máximo del agregado. Y si Jesús nos está escuchando, yo quisiera que nos complementaras, por favor, esto, donde no solamente tenemos que concentrarnos en generar un hormigón que sea un concreto, que sea muy aguado, muchas veces no es lo que necesitamos, sino que el mismo agregado puede jugar en contra, Jesús. A ver, ahí básicamente lo importante es que cuando se hace ese tipo de elementos que llevan bastante hierro y son, digámosle, bastante esbeltos, se define un tamaño máximo del agregado. Hoy en día, prácticamente los sistemas industrializados lo estamos dando con grave media, de tamaño máximo. Hay algunas ocasiones por la cuantía de acero y los elementos de borde, estamos llevando hasta grave de 3/8, pero sí es importante que se defina el tamaño máximo del agregado. Perfecto. Nos preguntan, ¿cómo se comporta, según su experiencia, ese concreto autonivelante en puntos o nudos entre núcleos y dinteles de losa, ya que son puntos algo saturados por el acero estructural? Bueno, Jesús, la respuesta es bastante ahí obvia, pero básicamente hay varios criterios importantes. Uno, si ya vemos que la cantidad de acero y por la densidad que tenemos la esbeltez del elemento, se tiene que buscar un concreto que sea más que autonivelante, no, autocompactante, que sea capaz de autoacomodarse, que tenga una viscosidad mayor de 650 milímetros. Pero obvio, es el concreto más indicado para ese tipo de elementos donde hay mayor densidad de acero. perfecto. Ok. Nos pregunta Carlos Maldonado. Bueno, ya le respondimos. César Delfín, para evitar deformaciones deberíamos usar más corbatas. A ver, esto es un tema delicado, porque hay deformaciones que son atribuibles al panel como tal, al panel en su estructura integral como panel funcionando para lo que está, tiene y puede adolecer unas curvas, de unas deformaciones, sí. Que si yo le pongo más corbatas, voy a limitar más su posibilidad de deformación. La respuesta es sí, claro, definitivamente. Muchas veces ni puedo no usar más corbatas, sino incrementar el número de alineadores que yo tengo en una cara. Si yo tengo 2 alineadores, lo que normalmente tengo, pero si tengo ya una carga que supera los 3 metros, pues realmente tal vez no es ponerle más corbatas, sino una tercera fila de alineadores puede ayudar. Entonces, la respuesta iría, sí se pueden usar más corbatas para restringir. Uno que está haciendo es restringiendo justamente esa posibilidad de deformación en la cara de contacto en los paneles como tal, pero también funcionan con elementos exógenos como puede ser los alineadores. Y usamos las formaletas, nos dice Winston Proaño. Usamos las formaletas para construcción de vivienda de 2 pisos y siempre la planta alta se nos está levantando el recubrimiento del piso. ¿Alguna sugerencia? ¿Este tipo de construcción influye en el recubrimiento? A ver, Winston, definitivamente no tiene nada que ver. El sistema como tal, que sea monolítico, no. Yo lo que te sugeriría de todo corazón es que si me hablas de recubrimiento de piso, entiendo yo que son, acá le llamamos las baldosas o los azulejos o los enchapes de piso. Dilata la losa, hazle tú unos paños, genera tú unos paños, modula el piso, Winston. Modula el piso según el formato de baldosa que tenga y genera unas dilataciones con corte, con pulidora, para que separes en formato, digamos que es de 60 por 60, pues vamos, tú hagas como una pequeña retícula, una pequeña incisión de no más de 6, 7 líneas, milímetros, perdón, en la losa y que le des un formato de ese pega. Entonces puedes hacer, por ejemplo, de 6 por 4, 24, generas unos micropaños, perdón,
de 240 por 240 y modulas tu piso para que inicie y termine donde tienes esa dilatación. Con eso seguro vas a tener un muy buen control de todo, pero el sistema no presupone nada de eso, para nada. Creo que ya hemos respondido todas las preguntas, así que, bueno, yo creo Bueno, que... hay una cosa que quería decir, Iván, Dime. Dale, por allá. dale, claro que sí. Mira, hoy es importante lo que estamos viviendo. O sea, pensar hoy en día en lo que pasó y hoy en día en la solución. Creo que la formaleta y el concreto hacen parte de la solución. Mira el retrovisor, lo que veníamos desde hace 3 meses, con lo que hoy en día estamos viviendo, las obras vienen con dificultades en tiempo. Tenemos un gran problema de limitación y hoy en día tenemos un nuevo renacer y otra forma de trabajar. Por eso es que insisto que el concreto y la formaleta son productos simplificados que van a ayudar a que las obras se agilicen, ganen tiempo y nos podamos colocar al día. Por eso es que miren esas alternativas. No nos olvidemos que hoy en día tenemos unas grandes dificultades. Y primero es la limitación. Segundo, la efectividad del tiempo en las obras. Por eso es que el concreto y la formaleta juegan un papel fundamental para el sistema industrializado. Es el mensaje que quería darle antes de finalizar, Iván. Perfecto. Perfecto, Jesús. Aquí hay 4 preguntas más que las voy a leer y responder rápidamente, pero definitivamente sí es muy pertinente tu comentario. Ahorita en obras y en el mundo ya fue así, las obras no van a ser diferentes, hay un antes y un después. Tenemos que salir a ponernos al día, tenemos que salir a ponernos al día con sistemas controlados, seguros, contundentes, que me den tranquilidad, pero que me den celeridad y que me den a mí al menos un producto terminado de primera categoría. Eso es muy claro, así que es una realidad. Voy con estas últimas 4 preguntas. Para el sistema Plus deben aplicar tableros de 90 de ancho. Pueden aplicar, perdón. Para el sistema Forza Plus, que es el que menos corbatas tiene, pueden aplicar tableros de 90 de ancho. Sí, pero realmente nosotros hace bastante los eliminamos, digamos, de nuestra fabricación por su peso. Realmente nosotros buscamos ya que todo sea manoportable y esa sería la razón por la que no vamos a implementar paneles de 90 de ancho. ¿Que se pueden hacer? Sí, que si un cliente nos dice, no, yo quiero porque es mi gusto y lo voy a mover entre 2 personas y así lo quiere, se le fabrica sin problema. Nos pregunta Ecuador Asdrúbal, ¿cuál es el mantenimiento de limpieza de los moldes? El adecuado, básicamente, siempre tiene que haber un mantenimiento diario preventivo que incluya elementos abrasivos de limpieza del molde, espátula mínimamente o una viruta metálica para estar removiendo el exceso de concreto y de mortero que tenga adherido. Hacer básicamente cada 200 usos se pediría una revisión de accesorios, una revisión de planidad, una revisión de soldaduras y el desencofrante, un desencofrante que sea idóneo para molde metálico, porque los hay multipropósitos, los hay emulsionables en agua, los hay base aceite, hay un sinfín. La recomendación sería, como parte de ese mantenimiento, es que se elija bien. Y antes de decidirse por un desencofrante, hagan pruebas. Y antes, ojo con esto, antes de cerrar un presupuesto con unos rendimientos de ficha técnica, hagan pruebas y saquen ustedes mismos, constructores, contratistas, desarrolladores, colegas y amigos, saquen ustedes mismos sus conclusiones de rendimientos. Definitivamente pueden haber sorpresas y no queremos eso. Carlos Piñango nos dice, ¿cómo se puede evitar o minimizar las fisuras generadas en los vanos de puertas y ventanas teniendo refuerzos de hierro a 45 grados? Pues, Carlos Piñango, te decimos que eso hay un detalle que debe ser resuelto por el calculista en el que ellos deben generar una especie de grapas diagonales en los 4 vértices del vano de ventana, hablemos de ventana, ¿ya? Muchas veces se generan solamente como 2 grapas, 2 de estos, digamos, unas pequeñas barras que ponen
y las ponen muy largas. La verdad, como más se controla eso, es primero ponerlas en ambos lados de refuerzo. Si yo tengo una ventana que tiene doble refuerzo, pues debo poner estas diagonales en ambos lados del refuerzo. Primero. Y segundo, funciona mucho mejor las repeticiones. No solo, por ejemplo, yo puedo tener 2 de esas grapas de 1 metro al lado y lado. Yo prefiero tener 4 de 50 centímetros al lado y lado. Me gasto el mismo material, pero está mucho mejor controlado. Es como si ustedes pusieran como más grapitas en eso. Verlo está más, mejor suturada esa posible fisura, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan. Nos pregunta Carlos Maldonado, última pregunta. Uy, aquí salieron más. ¿Se ha implementado algún elemento de cierre de losas y muro para reducir en lo más posible el desplazamiento horizontal de la modulación entre niveles y así evitar dientes entre un piso y otro? Sí, la verdad sí. Básicamente hay varios tipos. Está el ángulo de arrastre, tenemos tanto el ángulo de arrastre como panel de ciclo. Habría que ver puntualmente cuál es el que más se le acomoda, pero sí, claro, sí se ha implementado un elemento de cierre. Adolfo Tamayo, ¿se puede usar algún ácido o algún otro producto para una limpieza profunda y de ser positivo, cuál recomienda? Sí, Adolfo. Básicamente hay ácidos desincrustantes y siempre vamos a recomendar los que sean biodegradables. Eso es lo que nosotros te recomendaríamos. Hay unos muy buenos, hay unos que se aplican inclusive en vertical y son como una espuma y se quedan ahí fijados. Hay de varias marcas, no te las voy a dar acá, pero sí, se llaman ácidos desincrustantes. Hay gente que usa el ácido eh, clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, pero yo sí pediría que para evitar riesgos y tener control de cualquier riesgo inherente al uso de estos ácidos, mejor uno que sea biodegradable, que funciona muy bien. Luego me pueden escribir, yo les puedo dar sugerencias, pues, pero aquí nos quedamos toda la vida. Jorge Beltrán, ¿cuál es el número de usos máximo que se le puede dar a un juego de formaleta en su vida útil con un mantenimiento adecuado? 1500 usos y por ahí pasaron. Tenemos testimonios y tenemos obras y tenemos clientes que han pasado por encima de los 4000 usos y siguen usando su molde. Así que está muy de la mano básicamente de esa operación, de ese grado de mantenimiento diario preventivo.